Amén. Gloria sea al Señor, que el Señor me lo bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes, en el nombre maravilloso, precioso de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Amén, a quien sea toda la gloria, toda la alabanza, el poder y la majestad por todos los siglos de los siglos. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se están haciendo presentes para este estudio bíblico, que lo realizamos los días jueves aquí en Florencia, Italia. Amén. Para los que puedan después tal vez poder mirar o oír esta grabación, les saluda el pastor José Moreno Iparraguirre de la Iglesia Luz a las Naciones, de la Iglesia del Nazareno Luz a las Naciones desde Florencia, Italia. Amén. Vamos entonces, hermanos amados en el Señor, a continuar este estudio bíblico que estamos realizando los días jueves. Amén. Hemos empezado un nuevo estudio bíblico y este estudio lo hemos puesto por título Los beneficios de la sangre de Cristo. Amén. Los beneficios de la sangre de Cristo. Y vamos a leer nuestro texto que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versos 22 y 23. Antes de leer el texto, justamente este texto, hermanos, es uno de las cartas que originalmente, se sabe esto por la arqueología bíblica y también por el testimonio externo sobre todo de los discípulos de los apóstoles, conocidos como los padres apostólicos, de que este texto originalmente fue escrito en el idioma hebreo, porque está dirigida a los hebreos justamente. Hubieron dos textos escritos en hebreo en el Nuevo Testamento. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en la lengua, en el idioma griego, ¿verdad? Que era el idioma universal de aquel tiempo. Era como hoy el inglés, cuando usted se va a cualquier parte del mundo, si usted habla inglés se puede comunicar en cualquier sitio. Es el idioma comercial y el idioma que se habla en el mundo entero, el inglés. En aquel tiempo era así, era el idioma griego. Entonces por eso que las cartas y aún los evangelios fueron escritos en el idioma griego. ¿Por qué? Porque la iglesia era ya universal, era católica. Cuando me refiero a católica no me estoy refiriendo a la iglesia católica romana apostólica. No, ¿verdad? Me estoy refiriendo que la palabra católica significa universal. O sea, el significado de la palabra católica. La iglesia o el pueblo de Dios era un pueblo universal. ¿Por qué? Porque ya no estaba compuesta, hermanos, solamente por creyentes que pertenecían a la raza judía, a las 12 tribus del pueblo de Israel, sino que la iglesia del Señor estaba también compuesta no solamente por judíos, sino también por gentiles, gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. En ese sentido, entonces, hermanos, la iglesia alcanza su universalidad. Abarca todo el mundo entero, a gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo tipo de clase social, no hace distinción de nada. Todos aquellos que abrazaban la fe en Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, como el Hijo del Dios viviente, y reconocían a Jesús como Señor y ponían su fe y su confianza en su sacrificio, pasaban a formar parte de esta congregación, de esta asamblea universal, la asamblea universal, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, pero hubieron dos textos o dos libros o dos cartas, mejor dicho, una carta y un evangelio que se escribieron en la lengua hebrea, porque fue dirigida para los judíos, para los hebreos. El primero es la epístola a los hebreos, aunque hay copias en griego, pero originalmente se sabe que fue escrito en hebreo. Y luego está el Evangelio según San Mateo. Mateo, usted recuerda, ¿verdad? Mateo era el publicano, el recaudador de impuestos, un discípulo del Señor y llamado a ser apóstol por parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra apóstol significa un enviado. En el idioma griego es apóstolos y en el idioma hebreo es un shaliach, un enviado. ¿Qué es lo que significa eso? Es un enviado, un embajador, un comisionado a realizar una misión. Hoy también un significado moderno de esta palabra apóstol es la palabra misionero, aquellos que van en misión para predicar el evangelio, para abrir iglesias, para llevar un mensaje a una comunidad o para
llevar ayuda a una iglesia o hermanos en alguna parte del mundo, que normalmente se le conoce como misioneros. Ellos son los que serían, si habláramos griego, diríamos apóstolos. Amén, apóstolos. O shaliachim en hebreo. Bueno, entonces, hermanos, de ahí es que, mire, imagínense, Mateo escribió su evangelio en el idioma hebreo. Luego lo tradujeron, según, según hermanos, el testimonio de los padres apostólicos. Ellos dicen que Mateo escribió su evangelio para los hebreos, para los judíos, en lengua hebrea. Y ellos dicen, y de ahí cada quien, o sea, de ese documento, de ese evangelio escrito en hebreo, dice, de ahí cada quien lo tradujo al griego como pudo. Oiga eso, ¿eh? Eso es tremendo. Pero hay una copia, que se ha encontrado eh, hace unos siglos atrás del Evangelio de Mateo en lengua hebrea. Un pergamino, un rollo muy antiguo. Y es interesante, hermanos. Este es el Evangelio de Mateo según Shem Tov, así se llama, porque fue este judío que encontró, hermanos, esta copia del Evangelio de Mateo en lengua hebrea. ¿Okay? Lengua hebrea. Y recuerde que Mateo escribió en hebreo. Luego se tradujo al griego y del griego lo tradujeron, hermanos, al latín y de ahí a los otros idiomas como el español, el inglés, el alemán, etcétera, etcétera. Entonces mire por cuántas fases ha pasado, ¿verdad? El Evangelio de Mateo. Al igual también la epístola o la carta a los hebreos pasó casi lo mismo. Fue escrita en hebreo, de ahí lo tradujeron al griego para que fuera leída y entendida por las distintas comunidades alrededor del mundo, gentiles que hablaban griego. Entonces se tradujo al griego, del hebreo al griego y del griego también a las diferentes lenguas en todo el mundo. Bueno, así que nosotros lo vamos a leer en el idioma español y es más, lo vamos a leer en la versión, en la traducción de la Palabra de Dios para Todos, que es una versión sencilla, una versión parafraseada en cierta manera, ¿sabes? ¿Okay? Para que podamos comprender de una manera más simple, más sencilla el texto. Cuando decimos literalmente, estamos refiriendo tal vez a traducciones que están siendo traducidas casi, no exactamente, pero casi al pie de la letra. Y esas traducciones son un poquito más difíciles de leer y de comprender porque son traducciones literales, o sea, tal como dice el texto en griego, así palabras por palabras casi se traducen a los idiomas diferentes, como en este caso el español. En cambio, las versiones sencillas que le llaman o de lenguaje popular están traducidas de una manera que pueda ser comprendible, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje del pueblo, amén, que podamos comprender de manera muy sencilla. Claro que se pierden muchas cosas, obviamente, pero es entendible. Amén. Así que vamos a leer entonces la epístola a los Hebreos capítulo 9, versos 22 al 23. Dice, la ley dice, cuando hablamos de la ley se refiere a la Torá, ¿okay? a los libros de Moisés, que casi todo debe limpiarse con sangre. Porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Estas eran copias de las realidades que están en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificio de animales. Pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios. Obviamente estamos hablando ya de algo más elevado, de las realidades elevadas del cielo. Exigían algo mejor a los sacrificios de animales y la sangre de animales, que era lo que se ofrecía en el templo o en el tabernáculo cuando Israel estaba en el desierto, en el tabernáculo, y después también cuando llegó a Canaán todavía usaban el tabernáculo hasta que David propuso en su corazón edificar un templo al Señor y hizo los planos y todo lo necesario, y fue su hijo Salomón quien construyó ya un templo físico estable, hermanos, para el Señor, ahí en la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí se construyó el templo. Entonces, de manera que ahí se ofrecían todos los sacrificios según la ley de Moisés que Dios había establecido por medio de Moisés. Y el texto nos dice de que casi todo debe limpiarse con sangre. Porque si no hay derramamiento de sangre, o dice, o no hay perdón de pecados, si no hay derramamiento,
de sangre, o no hay remisión, también dice, perdón de pecado, remisión de pecados, si no se derrama sangre. Y ya hemos hablado por qué la sangre, ¿verdad? Pero antes de poder continuar, hermanos amados, con este, con este texto y este tema que estamos viendo, quisiera que les voy a leer y quiero que escuchen, por favor. ¿Ok? Quiero que escuchen, por favor. Le voy a leer lo que dice la epístola a los hebreos. ¿Ok? Vamos a leer la epístola a los hebreos. Y quiero que lo leamos desde el verso... vamos a leer desde el verso 1. ¿Ok? Yo voy a leer en la Reina Valera del 60, que es la versión que la gran mayoría usa. Amén. Y escuchen, yo quiero que escuchen. Dice, ahora bien, estoy leyendo Hebreos 9 desde el 1 en adelante. Aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, ¿ok? El primer pacto. Recuerde que la epístola a los Hebreos se caracteriza, o su esencia es elevar o resaltar o engrandecer las realidades del nuevo pacto, la grandeza del nuevo pacto, todo lo que el nuevo pacto contiene. Entonces dice, aquí está haciendo por eso una comparación entre la ley y la gracia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el sacrificio de animales y el sacrificio del Mesías, entre la sangre de los animales y la sangre del Mesías, entre el sacerdocio levítico arónico y el sacerdocio del Mesías, que según el orden de Melquisedec, ¿ok? Entonces, dice aquí, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto, ¿okay? O sea, Dios instituyó una ordenanza de un sistema de culto en el santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Okay? Los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, esto es en el lugar santo. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire qué interesante, aquí ya nos habla de algo que habíamos hablado ya. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, esto es en la fiesta de la expiación o la fiesta de Yom Kippur, ¿okay? Que se hacía una vez al año. Decía no sin sangre, o sea, tenía que entrar al lugar santísimo y entraba con la cofaina y llevaba sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Se da cuenta que todas las cosas que estuvieron en el antiguo pacto y en el culto que se ofrecía en el antiguo pacto, según la ley de Moisés, era símbolo de las realidades presentes, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En este caso, las ofrendas que se presentaban en el templo o en el tabernáculo no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Qué interesante, hermanos. Mire, aquí nos pasaríamos días hablando solamente de estos versículos. Entonces el antiguo pacto, el culto que se realizaba, no solamente eran los sacrificios, ¿verdad? Y todo lo que ahí se hacía en el lugar santo y luego en el lugar santísimo, en la fiesta de Yom Kippur, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que representaba el trono del Eterno.
¿ok? El arca del pacto, esa urna de oro que tenía dos querubines que miraban al propiciatorio, que era la tapa. Ese, en ese lugar, hermanos, el sumo sacerdote entraba una vez al año y esa urna de oro, esa cajita, representaba al trono del Eterno. Es ahí donde Dios hablaba con Moisés o con Aarón. Es ahí donde Dios se manifestaba, su gloria, conocida como la Shekinah o la Kabod del Eterno. La palabra Kabod significa la gloria. La Shekinah es la luz divina que se manifestaba ahí en ese lugar. Entonces eso, hermanos, el sumo sacerdote podía apreciarlo una vez al año en la fiesta de Yom Kippur. Amén. Y entraba, hermanos, con sacrificio, con la sangre en la cofaina, entraba hasta el lugar santísimo para, hermanos, hacer expiación por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Ok? Y recuerda que ya hemos hablado de los dos tipos de pecados que habían, uno por ignorancia y el otro, hermanos, que eran pecados voluntarios. Amén. Ahora, ¿por qué le he leído todo esto? Para tener un contexto de lo que ahí se realizaba. Pero hubo una pregunta a nuestra hermana Carmen el día jueves pasado, en la cual ella preguntó por qué dice la epístola a los hebreos que en el lugar santísimo habían dos cosas: el altar del incienso y el arca del pacto. Porque cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto, los escritos en el Éxodo y todo lo que concierne la Torá, está dispuesto que en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba, hermanos, el candelabro de oro, la menorá, y estaba el altar del incienso, ¿okay? Que era un altar pequeñito de oro, y ahí se ofrecía incienso. Pero ¿por qué aquí en la epístola a los hebreos se nos dice de que tras la segunda parte del velo estaba del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro? Ok. Aquí hay un asunto, nuevamente como le dije el otro día, como le he hablado hace unos momentos, acerca de las traducciones. Y es que la palabra que se utiliza aquí para incensario de oro hermano, está haciendo alusión a un utensilio donde se ponía el incienso. De ahí que cuando usted revisa muchas traducciones van a decir el altar del incienso. Pero ¿era el altar del incienso lo que estaba en el lugar santísimo? Porque cuando usted ve la disposición que Dios le dio a Moisés, en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto o el arca de la alianza. El altar del incienso se encontraba a la entrada del lugar santísimo, ¿ok? O sea, entre la cortina. No estaba dentro del lugar santísimo, estaba en el lugar santo. Pero ¿por qué dice aquí? Y la Reina Valera la traduce, creo yo, de una manera más correcta que otras traducciones, porque otras traducciones ponen incluso el altar de incienso. Y aquí la Reina Valera dice, había un incensario de oro. Ese incensario de oro es justamente lo que el sumo sacerdote llevaba cogiendo, hermanos, del altar del incienso que estaba en el lugar santo. Tenía, hermanos, un incensario en su mano donde ponía carbones con incienso y entraba con ese incensario al lugar santísimo. Algunos dicen de que ese incensario se quedaba en el lugar santísimo, pero independientemente de eso, era con eso lo que el sumo sacerdote ingresaba, con un incensario. Yo no sé si usted tiene presente en los cultos católicos, no sé si usted ha visto ahí los sacerdotes que agarran un incensario en su mano y comienzan, que bota humo. Ese humo es el incienso y ellos comienzan a mecerlo y a incenciar todo el lugar de la misa que están haciendo, ¿verdad? No sé si usted ha tenido oportunidad o se acuerda de eso. Bueno, eso es una imitación simplemente de lo que el sumo sacerdote hacía en el templo o en el tabernáculo del Señor, en el antiguo pacto. Iba con la misma forma, o sea, con un incensario en su mano. Justamente aquí, cuando esté más adelante, está hay una imagen que yo he puesto, donde usted va a ver ahí al sumo sacerdote en la fiesta del Yom Kippur, que está en el lugar santísimo y está con ese incensario en su mano.
Amén. No era el altar del incienso propio, sino que era un incensario que lo mecía y echaba incienso, el humo del incienso, para perfumar todo el lugar santísimo, delante del trono o la representación del trono del Eterno. Amén. Bueno, dicha esta aclaración, vamos entonces a continuar. Entonces ya vimos que la sangre era muy importante, porque la sangre nos dice, hermanos, Levíticos, si usted recuerda que le mencioné, Levíticos, nos dice ¿qué nos dice Levíticos? Que la vida de la carne en la sangre está. ¿Ok? La vida. Y esa palabra vida, ¿ok? En este texto que estamos leyendo de Levíticos, para los que no saben qué parte estoy leyendo, es Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Y ahí dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Ok. Y mire, en ese versículo usted va a encontrar, hermanos, en el idioma original, palabras que a usted lo dejarían pensativo. ¿Ok? Bien, le voy a explicar rapidito. Dice, porque la vida, y esa palabra vida es la palabra nefesh, o nefesh. ¿Qué significa nefesh? Significa muchas cosas. Por eso le decía, hay que traducirlo de acuerdo a un contexto. Pero uno de los significados que tiene, que le han dado obviamente a esta palabra nefesh, a esta palabra hebrea nefesh, es la palabra alma. Por eso que algunas versiones traducen, porque el alma de la carne en la sangre está. ¿Ok? Mire, el alma de la sangre, el alma de la... perdón, porque el alma, el nefesh de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación, o sea, la sangre, que ahí se encuentra, dice el alma, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar. Y mire qué interesante, por vuestras almas, dice. Y nuevamente ahí la palabra alma, que aquí la tradujo como alma, o sea, en este mismo versículo, se va a traducir una palabra nefesh, la traducen de distintas formas, la Reina Valera. Primero la tradujo como vida, luego la va a traducir como almas. Dice, por vuestras almas, siempre es nefesh. Dice, y la sangre hará expiación de la persona. Y esa palabra persona, que la Reina Valera la traduce, si usted la tiene de Reina Valera ahí, busque Levíticos 17:11, también es la palabra nefesh. Entonces, para que usted entienda lo que le comuniqué o lo que le hablé al principio. Como una palabra hebrea la van a traducir, y aquí en un solo versículo se lo estoy demostrando, cómo la traducen de tres maneras distintas. Primero, la traducen como vida, porque la vida, y ahí la palabra es nefesh, porque la vida. Esa palabra es cuando dice, y el hombre, cuando Dios sopló, Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, ¿ok? La neshama, el aliento de vida del Eterno, sopló en sus narices, y el hombre se convirtió en un ser viviente, dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero ahí la palabra es un nefesh hayá, o nefesh hayim. ¿Qué es nefesh hayá? Es un ser viviente o alma viviente. Entonces la palabra nefesh es alma, pero no solo. ¿Ok? No solo. También la traducen como ser viviente, y está bien, también son ser, porque habla de una criatura que se mueve y respira, y se mantiene con vida por medio de la respiración. Ese es el contexto, y otro día tal vez estudiemos con más amplitud, pero es el contexto de la palabra nefesh, o el significado más correcto, no correcto, sino quizás más primario, diríamos, de la palabra nefesh. Pero aquí la traducen por vida. Mire, en este versículo. Porque la vida de la carne, y ahí la palabra es nefesh.
y la tradujeron por vida. En la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, y en el hebreo diría por vuestros nefesh. Nefesh. Y nuevamente tradujeron aquí ya no tradujeron vida, sino que tradujeron por vuestras almas. Y dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y esa palabra persona es la palabra nefesh. Entonces tradujeron vida, tradujeron la palabra nefesh, la tradujeron como vida, la tradujeron como alma y la tradujeron como persona. ¿Y está bien? Sí. Pero hay que tener un entendimiento correcto de qué es lo que significa realmente el concepto para un hebreo, la palabra nefesh, que no es el tema de hoy. Pero entonces en la sangre está la vida, o el nefesh, o el alma. ¿Okay? En la sangre. Entonces por eso que si vamos a ponerlo como vida. ¿Okay? Si en la sangre está la vida, el nefesh, se tenía que ofrecer en el altar la sangre, o sea, obviamente animales, y se derramaba sangre en el altar, ahí dice por vuestras almas, que realmente también se podría traducir por vuestras vidas. O sea, una vida por vuestra vida. ¿Ok? La vida de un animal, se le quitaba la vida a un animal y se derramaba la vida, o sea, la sangre, el alma se derramaba en el altar por la vida de los pecadores. O sea, se daba una vida para salvar otra vida. Se ofrecía una vida para salvar otra vida. Es lo que se podría entender como lo que hay es un evento sustitutivo, ¿verdad? El animalito ocupaba el lugar del pecador, porque había pecado y la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Entonces, alguien tenía que morir. Entonces, para que el pecador no muriera, se sacrificaba un animal y se derramaba su vida, su sangre. Porque en la sangre está la vida, está el alma. Se derramaba el alma, la sangre. Entonces, ¿eso para qué? Para que el pecador pudiera obtener, ¿qué cosa? Vida. Para que pudiera obtener vida, para que pudiera continuar viviendo y ser perdonado, ¿okay? Ser declarado justo, justificado de parte del Eterno. Entonces, eso es interesante, por eso la importancia, hermanos, de la sangre, porque en la sangre está la vida. Ya hemos hablado bastante de esto, y aquí está la imagen. Cuando usted vea el video, usted va a ver la imagen que le estoy mencionando acerca de el sumo sacerdote que está en el lugar santísimo con la cofaina en su mano y con su dedo está haciendo la aspersión de la sangre del sacrificio, y ahí está el incensario en el piso. ¿Okay? Ese no es el altar del incienso, justamente. Era un incensario pequeñito que se ponía el incienso y el sumo sacerdote lo meneaba y luego lo ponía en el suelo para poder rociar o hacer los 7 rozamientos sobre en este caso sobre el arca del testimonio, el arca del pacto, sobre el propiciatorio, llamado también el asiento de la misericordia. Bueno, entonces la palabra de Dios nos enseña de que existen 2 tipos de pecados. Ya les dije, ¿verdad? Le hemos leído los pecados por ignorancia, ¿okay? Eran todos esos pecados involuntarios, por hierro, pecados que los israelitas cometían sin querer o por ignorancia, involuntarios. Entonces, para todos esos pecados, ya sea que el pueblo o una persona individual cometía, estaban justamente los sacrificios. Y es lo que nos hemos leído en la carta a los hebreos. ¿Okay? Se hacía por los pecados de ignorancia del pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Solamente por los pecados de ignorancia. Y luego vienen los pecados, ¿ok? ¿Cuáles eran los otros pecados? Pecados voluntarios, que es en Números 15:30 al 36, donde dice: pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjera, me ofende a mí, me insulta a mí, blasfema contra el Señor.
Por lo tanto, esa persona será eliminada de entre su gente, pues despreció mi palabra y no cumplió mis órdenes. Será eliminada del todo y cargará, o sea, no habrá nada que pueda cargar con su pecado. Los animalitos, los sacrificios hacían eso, cargaban con nuestros pecados o con los pecados del pecador. Y el pecador era absuelto. ¿Okay? Se hacía un transferimento. Por eso que cuando un judío pecaba involuntariamente y llevaba un animalito, una cabra, un cordero, lo que sea, para la remisión de sus pecados, lo que el sacerdote hacía era que ponía sus manos sobre el animalito y transfería, ¿ok? Transfería de una manera simbólica los pecados de este individuo, o cuando se hacía en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta de la expiación, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío de Azazel y simbólicamente transfería los pecados de él y del pueblo sobre este animalito, sobre este macho cabrío. Así se hacía también en los sacrificios que se presentaban en formas individuales. Se llevaban los animalitos y los sacerdotes imponían sus manos sobre la cabeza del animalito, transfiriendo los pecados que el individuo había cometido. Y así el animalito, eso lo hacían cuando estaba con vida, luego lo metían al altar y ahí lo sacrificaban y derramaba su sangre, su vida. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque el animalito estaba cargando, era un animal inocente, no tenía culpa, no tenía nada, pero estaba cargando con la maldad o con el pecado del individuo pecador. Y él quedaba absuelto y el animalito tenía que morir. Este era lo que diríamos así, el contexto de los sacrificios. Amén. Entonces, es el que cometía pecados voluntarios, no había ningún animal que pudiera cargar con su maldad. Tenía que morir irremisiblemente. Pero, ya le dije, hermanos, hablamos de que esa palabra de pecados voluntarios también tiene un significado que es la palabra peshá, que es transgresión, culpa, castigo, ofrenda. La palabra, básicamente, este nombre indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por lo tanto una rebelión. Es una rebelión abierta, por eso que se dice de brazo levantado, con altivez, con orgullo delante del Señor, cuando se viola los mandamientos de una manera consciente, ¿verdad? Con alevosía, con premeditación, incluso planeando. Entonces, eso, hermanos, eran pecados voluntarios. Entonces, vimos, hermanos, que Dios proveyó entonces, ya que no había ningún sacrificio, mire qué interesante, no había ningún sacrificio de animales, ni en la fiesta del Yom Kippur, ni en ninguna otra festividad que pudiera, hermanos, quitar los pecados voluntarios. Para aquel que cometía pecado voluntario, la sentencia era ¿qué cosa? La muerte. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. No había ningún sacrificio que pudiera salvarlo. No había ningún sacrificio. Amén. No había ningún sacrificio. No había ningún sacrificio por los pecados. Entonces, imagínese usted qué terrible era para los israelitas, para los judíos, si alguien pecaba voluntariamente. Y por eso que ahí se nos narra el ejemplo, el caso de un israelita que en pleno Shabbat, en pleno día de reposo, ¿okay? En pleno séptimo día, en el día de reposo, se puso a recoger leña, algo que no estaba permitido, algo que estaba prohibido. Se puso a recoger leña. Entonces, hermanos, el hombre fue puesto aparte como prisionero para hasta que se supiera de parte del Señor qué es lo que deberían hacer. Y el Señor dijo, el tal tiene que morir apedreado. No hay remisión para él, no hay perdón para él, tenía que morir. Amén. Entonces, cuando se habla de que la paga del pecado es la muerte, se habla de los pecados voluntarios. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? Porque el que pecaba involuntariamente, había sacrificios para el perdón. La fiesta del Yom Kippur, ahí estaba la fiesta de la expiación, o ofrendas de paz, que se llaman también, o de reconciliación con Dios, que llevaban los israelitas cuando pecaban de manera por hierro, de manera involuntaria.
sin querer queriendo, llevaban sus sacrificios al templo o al tabernáculo cuando todavía no estaba construido el templo, y ahí se ofrecía, hermanos, los sacrificios por este tipo de pecados. Por eso que Hebreos nos dice claramente, hermanos, nos dice claramente este aspecto de cómo, hermanos, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto es tremendo. De ahí que después se nos va a decir que es el que peca deliberadamente, no hay sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que habrá de devorar a los adversarios. Ahora, entonces ya vimos, hermanos, pero Dios proveyó en su infinita misericordia un sacrificio mucho más elevado, mucho más excelso. Por eso que te dice de que la sangre de animales y de machos cabríos no podían quitar los pecados del ser humano. Solamente los cubría. ¿Okay? Era como cuando usted tenía una herida fea y usted le ponía encima una cremita para disimular. Lo cubría, pero no lo quitaba. Entonces no tenía esa eficacia la sangre de los animales para quitar el pecado. Entonces vamos a ver aquí cómo Dios va a proveer un sacrificio para perdonar no solamente los pecados involuntarios, por ignorancia, por hierro, sino también los pecados voluntarios, que son a mano alzada, por rebeldía, que sería una blasfemia delante del Señor. Entonces Isaías 59:20 habíamos leído que dice: el Redentor vendrá a Sión, el Redentor vendrá a Sión, aquel que iba a redimir. Vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su, y ahí está la palabra rebeldía, que es peshá, afirma el Señor. Luego vimos Isaías 53:3, ¿verdad? Que justamente, ¿se acuerdan que le dije que el sumo sacerdote lo que hacía era imponía sus manos sobre los animalitos que eran presentados como sacrificio, ya sea en la fiesta de la expiación, Yom Kippur, como también en los sacrificios que los judíos llevaban como ofrendas por reconciliación, ¿okay? O ofrendas de paz cuando ellos pecaban de manera involuntaria. El sumo sacerdote imponía las manos y se transfería los pecados del individuo al animalito y luego se le sacrificaba. Entonces mire lo que dice: la gente lo despreció. Isaías 53:3-6 dice: la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, peshá. Fue magullado por las maldades de nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar o nuestra paz, ¿verdad? Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Dios cargó en Él no solamente el castigo, sino los pecados de todos nosotros. Así como se transfería, los pecados del pecador al animalito, así Dios transfirió los pecados de la humanidad, de toda la humanidad, en su Hijo, en el Mesías, en Cristo. Por eso que Él va a morir, pero Él va a morir de forma voluntaria. Él entrega, nuestro Señor Jesús va a entregar su vida de manera voluntaria y va a derramar su sangre en la cruz del Calvario para beneficio y para el perdón, como lo hemos visto, de nuestros pecados. No solamente los de hierro, los sin querer queriendo, los involuntarios, sino aún los pecados, sobre todo los pecados voluntarios, que era algo que la ley levítica, la ley de Moisés, la Torá, en este caso las leyes que se dieron en la Torá del antiguo pacto, no había sacrificio que pudiera ofrecerse para el perdón, ¿okay? Para la remisión de los pecados voluntarios, sino solo para los pecados involuntarios, ¿okay? Por hierro, por ignorancia. Entonces, hermanos, Dios proveyó justamente ese sacrificio. Entonces, de ahí es que el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo
la cual Él derramó. Recuerde que en la sangre está, ¿qué cosa le dije? Está la vida, está la, ¿qué cosa está? La nefesh, o la nefesh, como te quiera decirlo, que es la vida, el alma. Interesante, ¿verdad? Okay. Entonces, el Señor, hermanos, derramó su sangre, en la cual estaba su vida. ¿Okay? La vida está en la sangre. O en la sangre, perdón, está la vida, para ser más correctos. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesús fue derramada, ¿no?, por medio de la sangre en la cruz del Calvario, como un sacrificio. Él fue, hermanos, en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. ¿Okay? Ahí vemos justamente lo que le dije, la obra sustitutoria. Él nos va a sustituir. Así como los animalitos sustituían al pecador, ahora el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él nos habría de sustituir en la cruz y habría de morir. ¿Por qué? Porque Él no murió por sus propios pecados, porque Él no pecó, mas Él murió porque Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. Los pecados que cometimos por rebelión, por blasfemia, porque los pecados que se cometían voluntariamente, sabiendo, era una blasfemia, era un insulto, era una afrenta al Señor. No ofrenda, afrenta, que es un insulto. Entonces, por eso que no tenían perdón. Pero, mire cómo fue el amor de Dios tan grande que a pesar de todo eso, Dios cargó nuestros pecados sobre su Hijo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, dijimos, perdona nuestros pecados. Y ahí está Mateo 26, del 27 al 28, dice, y tomando una copa y habiendo dado gracia, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Romanos 3, 23 al 25 dice, todos pecaron y están privados o destituidos de la gloria de Dios y son justificados, declarados justos, ¿okay?, por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, porque ahí estaba su vida, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Mire, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente. Mire, le voy a mostrar cómo el sacrificio de Cristo va a perdonar los pecados voluntarios, no solamente del pueblo de Israel, de los israelitas que eran el pueblo de Dios, sino de toda la humanidad. Pero obviamente, ese beneficio del perdón de los pecados para toda la humanidad solamente la puedes recibir o puedes gozar de ese beneficio, o gozan de ese beneficio todos aquellos que primeramente oyen el mensaje del Evangelio, que es acerca de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, en beneficio por nuestros pecados, oye el Evangelio, cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Dios, ¿okay?, y es bautizado para el perdón de los pecados. ¿Okay? Es bautizado. Estas personas del mundo entero, independientemente si son judíos o no judíos, que pongan su fe en el Mesías, después de haber oído el mensaje del Evangelio, de la buena noticia acerca de el Mesías prometido, nuestro Salvador, y reconozcan, se arrepientan y reconozcan a Jesús como Señor y se bauticen, invocando su nombre, entonces se les otorga este beneficio del perdón de los pecados. Por eso que cuando Pedro, hermanos, Pedro da su primer sermón a los judíos, a los israelitas, en la fiesta de Pentecostés, ¿okay?, él dice, cuando habla y dice, pues a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y los que estaban ahí oyendo esto dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, miren, habían oído el Evangelio, dice, los que estaban ahí se compungieron de corazón, o sea, se arrepintieron
y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice: bautícese, arrepentíos de vuestros pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos oyeron el Evangelio, creyeron al Evangelio, se arrepintieron y se bautizaron. Y es solamente después de esto que ellos reciben el perdón de los pecados. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. De ahí la importancia del bautismo. Pero no el bautismo católico, que verdad que se bautizan niños. No, porque ya le dije, ¿cuál es el requisito primeramente para ser bautizado? Tiene que oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse y ahí recién bautizarse confesando a Cristo como Señor para el perdón de los pecados. Eso lo enseña la Escritura, hermano. Eso no lo enseña la Iglesia Católica, eso lo enseña la Escritura. El problema de la Iglesia Católica es que ellos creen que es el echar el agüita nada más y por eso bautizan niños. Y no tiene sentido bautizar niños porque los niños, hermano, no tienen pecado. Pecar es violar las leyes de Dios. Ellos traen una naturaleza inclinada al mal, que se conoce como una naturaleza pecaminosa, pero ellos, cuando son niños, bebés, ellos no han pecado. ¿Qué ley han quebrantado, dígame usted? Ninguna. ¿Okay? Ninguna. Entonces, los pecados se hacen conscientemente o inconsciente, pero yo me refiero con uso de razón, pues, ¿verdad? Uso de razón. Pecar es violar o quebrantar las leyes divinas. Eso es pecar. Entonces, aquí nos dice, hermanos, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y hemos ido siendo justificados de la manera gratuita por medio de su gracia a través de la redención que Cristo realizó. ¿Okay? A quien Dios exhibió como instrumento de propiciación. Recuerde que estamos hablando de esta palabra propiciación, hace alusión a la tapa que cubría el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ahí es donde el sumo, en esta tapa, que era el propiciatorio, era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces Cristo es esa tapa. Por eso que dice que a él lo pusieron como propiciación y también por medio de su sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia bien. Por eso que él hermanos, con todo lo que los castigos que nuestro Señor recibió, estaba empapado en sangre prácticamente. No había parecer en él, no había hermosura en él, como dice el libro del profeta Isaías. Entonces, por medio de la sangre del Mesías, que se derramó en la cruz, nosotros, todos los seres humanos, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestros pecados. Y eso, hermanos, pero no solamente nos perdona o nos cubre, sino que quita. La sangre de Cristo quita nuestros pecados. Pero también nos santifica. Esto quiere decir que nos consagra para Dios. ¿Ok? No solamente nos consagra, sino que por medio de la sangre del Mesías somos limpiados. O sea, no solamente recibimos el perdón, sino que somos limpiados. Mire lo que dice Hebreos 9:13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire lo que dice, va a limpiar nuestras conciencias. Mientras que cuando leemos siempre en Hebreos, hermanos, siempre en el mismo capítulo 9, se nos dice de que, hermanos, el sacrificio que se ofrecía en el antiguo pacto no podía hacer perfectos, ¿okay? No podía hacer perfectos a los que por medio de ella se acercaban a Dios. Verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. ¿Por qué? Porque esa sangre no podía limpiar la conciencia. La conciencia manchada por el pecado. Cubría el pecado, pero el pecado estaba ahí. Te cubría nada más. Era como las hojas
diríamos de esta forma, ¿verdad? Como las hojas de, de higuera con las cuales se cubrieron nuestros primeros padres. Se cubrieron, pero ahí estaba el pecado y la desnudez se cubrió una parte, nada, pero se veía la otra parte de la desnudez, ¿no? Esas hojas no cubrieron todo su cuerpo, mientras que el sacrificio que realizó Dios en el jardín y las pieles que usó para cubrir, ¿ok? Para cubrir completamente al pecador. Y así no tuviera que avergonzarse porque todo su cuerpo estaba cubierto. Por eso, a pesar de que ellos se habían cubierto con hojas de higuera, se escondieron. Porque tuvieron vergüenza, tuvieron temor. Y le pregunto, ¿y por qué? Dice, tuve temor de ti porque estaba desnudo. Mire, tuve temor de ti porque estaba desnudo. ¿Pero cómo? ¿No se había cubierto con hojas de higuera? Sí, pero quizás cubrieron sus partes íntimas, nada más. Pero todo su cuerpo estaba desnudo, el resto de su cuerpo estaban desnudos. No estaban cubiertos completamente. Entonces sentían vergüenza por su pecado, por su desnudez. Y sabían que de esa manera ellos no podían estar delante del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Va a tener que sacrificar, derramar la sangre de animales inocentes y quitarle sus pieles para poder a ellos cubrirlos completamente. Por eso les dice, si usted ve ahí, ellos hicieron delantales. Por eso que muchas versiones dice, se hicieron taparrabos. O sea, no sé si usted sabe lo que significa un taparrabo, ¿verdad? Solamente que te tapa las partes íntimas nada más, pues, ¿verdad? En cambio, Dios no les hizo taparrabos ni delantales, sino que les hizo túnicas que cubrieron toda su desnudez completa. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si usted da gloria a Dios, hermanos, por eso. Espero que usted pueda glorificar a Dios por ese beneficio que usted, a través de la gracia de Dios, por medio de la fe, ha alcanzado. Usted y yo hemos alcanzado, hermanos, estos beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Mesías que Él derramó en la cruz, no solamente, hermanos, es para que nosotros nos acordemos así en esta temporada, ¿verdad? De fiestas de Semana Santa y ahí recordar o ver películas. No, hermanos, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz tuvo muchos beneficios para nuestra vida. Entonces, la sangre de Cristo nos perdona, pero también nos limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Qué hermoso, hermanos, este texto. Y vamos a ver cómo dice este pasaje, sobre todo el verso, el verso 14, lo vamos a ver, el verso 14, como dicen en otras versiones para poder entender un poquito mejor. Por eso me gusta ver otras versiones. Mire cómo dice la Biblia al día. La Reina Valera traduce en el verso 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, o sea, sin pecado, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí hay mucho que podríamos analizar, ¿verdad? Este juego de palabras que hay, mire, obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, ¿qué significa obras muertas? ¿Qué es conciencias de obras muertas? Por eso, mire cómo la traduce la Biblia al día. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente, al Dios vivo. Aleluya. Entonces la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, de los pecados que conducen a la muerte, pues. ¿Y cuáles eran los pecados que conducen a la muerte? Todo pecado, pero sobre todo los pecados que se hacían de forma consciente. Y eso, hermano, no hacía que el pecador pudiera servir al Dios vivo. ¿Por qué? Porque estaba condenado a muerte. Esos pecados voluntarios lo conducían a la muerte, irremediablemente. Entonces y usted sabe que la humanidad ha pecado contra su creador de manera consciente, no inconsciente. La humanidad entera.
Y le decía, ¿cómo le demuestro yo, hermanos, de que la sangre de Cristo perdona los pecados voluntarios? ¿Ok? Que era algo que no podía hacer la sangre de los animales. Por ejemplo, uno de los pecados que Dios abomina y los israelitas, aquel que cometiese pecado moría irremisiblemente, por ejemplo, era la apostasía por medio de la idolatría, cuando ellos adoraban a otros dioses. ¿Okay? Cuando había idolatría, hermanos, ese pecado, sabiendo ellos que no deberían cometerlo, si iban a adorar a otros dioses, morían irremisiblemente. Entonces, mire lo que dice en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 17, capítulo 17 del libro de los Hechos. Ahí vamos a ver nosotros a Pablo en Atenas, ¿ok? Pablo en Atenas. Y ustedes saben, ¿verdad? Estaban los filósofos griegos, habían dos corrientes ahí que eran los estoicos y los epicúreos, y lo escuchan hablar a Pablo, estaba predicando el evangelio, y curiosos porque ellos eran, pues los atenienses eran gente que era muy religiosa, pero eran gente que siempre querían, estaban siempre ahí curiosos de oír algo nuevo, algo novedoso. Entonces cuando lo oyeron a predicar a Pablo decía, parece que es predicador de nuevos dioses, y lo llevaron al Areópago, que era un lugar donde se daban los discursos, ¿verdad? Los discursos filosóficos, como decir, las prédicas, por así decirlo. Era como un púlpito, pero era tipo gradas, tenían gradas donde la gente se sentaba y abajo al fondo se ponía aquel que habría de dar el discurso, la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces lo llevaron a Pablo y ahí él dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestros santuarios encontré un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido. Amén. Pues a este Dios a quien vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todos los linajes, o todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Entonces aquí está hablando justamente, ¿por qué? Porque los atenienses eran muy religiosos, pero eran idólatras, ¿ok? Idólatras. Ahora, miren lo que dice el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en este caso de los gentiles, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe de todos con haberse levantado de los muertos. Entonces, mire, había una ignorancia en el mundo acerca justamente de la existencia y la persona del Dios verdadero. Pero no solamente, hermanos, habría ignorancia, y esto es en los pueblos paganos, en los gentiles, también, que ellos adoraban pues a dioses de distintas formas, la imaginación de los hombres, pero también, hermanos, hubieron israelitas que se desviaron y de adorar al Dios verdadero y se fueron tras otros dioses falsos, como lo vemos en el libro del Éxodo, ¿verdad? Para demostrarle aquí cómo Dios va a perdonar tanto los pecados por ignorancia como los pecados voluntarios. ¿Por qué? Porque cuando usted recuerda en el libro del Éxodo, cometieron ellos pecado de idolatría voluntariamente. Después de que ellos habían oído la ley y habían oído de que no debían hacerse ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra y adorarlo como si fuera Dios, pero ellos lo hicieron. Pero Dios, hermanos, claro, murieron 3,000, ¿okay? Pero fue algo que Moisés hizo, pero, hermanos, Dios perdonó a ese pueblo. Dios perdonó, pero no hubo ningún sacrificio que ellos pudieron presentar, o sea, todo quedó en la misericordia de Dios. Igual acá Dios está pasando en este caso por alto una ignorancia de los pueblos
que cometían idolatría, ¿ok? Pero no solo de la idolatría, sino que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pecados de adulterio, de hechicería, pecados de homicidio. Y no vamos a decir, hermanos, que el que asesina a otra persona no sabe lo que está haciendo. Claro que lo sabe. Y es voluntario. No lo está haciendo por ignorancia. Sabe lo que hace. Mas, sin embargo, ¿la sangre de Cristo puede perdonar ese pecado? Sí. La sangre de Cristo puede perdonar a los homosexuales, puede perdonar a las lesbianas, puede perdonar a los, a los que abusan niños, a los pedófilos, si se arrepienten. Claro que sí. Perdona y limpia. Entonces, la sangre de Cristo, hermanos, dice aquí, nos limpia nuestras conciencias de obras que conducían a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, nos limpia, y eso que nos limpia justamente es eso, nos santifica, pues, nos purifica. Nos puede santificar, nos puede purificar la sangre de Cristo. Número 3, y vamos a ver el último. No es el último realmente, sino el último de este estudio, porque la hora nos ha ganado. Y vamos a ver el número 3 que dice, nos hace amigos de Dios. ¿Cuál es el otro beneficio de la sangre de Cristo? Es que nos hace amigos de Dios. Colosenses capítulo 1, versos del 20 al 22 dice, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Escuche, Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dios hizo las paces con nosotros. ¿Ok? Él reconcilió todas las cosas por medio de Cristo. De todo aquello que estaba enemistado. Y recuerde que el cielo estaba enemistado con la tierra. Por eso que dice, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre de Cristo, que derramó Cristo en la cruz. Antes ustedes estaban alejados de Dios. Porque éramos, ¿qué cosa? Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos. Mire, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar, los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. O sea, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir nos convertían en enemigos de Dios. Toda la humanidad, por su forma de pensar y por su forma de vivir, entregados al pecado, entregados a la maldad, entregados a la iniquidad, entregados a la rebeldía, éramos por naturaleza enemigos de Dios. Pero Dios, por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz, nos reconcilió consigo mismo. Hizo las paces con la humanidad. Hizo las paces con el hombre. El hombre, hermano, se había enemistado de Dios, dándole la espalda a Dios, rebelándose abiertamente contra Dios, cometiendo pecados abiertamente, blasfemando de Dios, se apartó de Dios, vivió como enemigo de Dios, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, por medio del sacrificio y la sangre de Cristo que derramó en la cruz, nos va a reconciliar consigo mismo e hizo las paces con nosotros. Y mire qué lindo, porque hermano, mire, deberíamos haber sido nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos enemistamos, fuimos nosotros que ofendimos a Dios, fuimos nosotros los que blasfemamos contra Dios, deberíamos nosotros haber hecho las paces con Dios, pero no, es Dios por eso es Dios quien busca al hombre. Dios busca al pecador. Por eso que el Mesías dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios busca al hombre para reconciliarse con el hombre. Eso es tremendo. O sea, por eso que, no sé si usted se acuerda lo que Pablo dice, que por medio de la predicación y de las enseñanzas y de las cartas, es como si Dios rogase por medio de los apóstoles al mundo entero, a los hombres. ¿Y cuál es el ruego? Reconciliaos con Dios. Reconciliaos. Es como que si Dios rogase a todos los hombres por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios.
Mire, Dios rogando a la humanidad por medio de los predicadores para que los hombres se reconcilien con Dios. Dios quiere reconciliarse con los seres humanos. Es como que si Dios nos hubiera ofendido a nosotros, siendo nosotros los que hemos ofendido a Dios, somos nosotros los que hemos blasfemado de Dios, somos nosotros, hermanos, los que hemos injuriado a Dios, y somos nosotros los que merecíamos la muerte. Pero Dios hizo las paces con nosotros. Y Él nos busca para que nosotros nos reconciliemos con Él. Entonces dice, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad, pero ahora Cristo, por medio de su muerte física, los ha convertido en amigos de Dios. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Qué lindo, hermanos. Qué hermoso. Entonces, ahora nosotros podemos decir que somos amigos de Dios. Somos, así como Dios llamó a Abraham su amigo. Amén, su amigo. Y por eso que Dios no podía ocultarle nada a Abraham porque era su amigo. Ahora, usted y yo que éramos enemigos de Dios, ahora por haber creído en el mensaje del Evangelio y haber creído en ese sacrificio que Jesús realizó en la cruz y en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ese sacrificio. Ahora, nosotros que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Y ahora Dios te llama no solamente su hijo, sino que también te llama a ti y a mí, tú eres mi amigo. Cada uno de nosotros ahora nos hemos convertido en amigos de Dios. Qué lindo, hermanos. Entonces, mire, qué beneficios. Número 1, los beneficios de la sangre del Mesías. Número 1, perdona nuestros pecados. Número 2, nos santifica, nos purifica, nos limpia. Y número 3, nos hace amigos de Dios. Pero entendiendo que es Dios quien viene a buscarnos a nosotros y hasta rogarnos para reconciliarnos con Él. Para reconciliarnos con Él. Que el mensaje del Evangelio pueda, hermanos, anidarse en cada uno de nuestros corazones. Y que esa fe con la que creímos al principio se mantenga viva hasta el final de nuestras vidas. Confiando no en nuestros hechos ni en nuestras obras, sino confiando solamente, íntegramente, en la única obra de la cual Dios se agradó. No confiando en nuestros sacrificios que podríamos hacer, sino confiando en el único sacrificio de la cual Dios se agradó, que es la obra y sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario, y por cuya sangre tenemos el perdón de los pecados, tenemos la santificación, somos purificados y tenemos, hermanos, ahora el privilegio, por medio de la cual Dios hizo las paces con nosotros, tenemos el privilegio de ser llamados amigos de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra y añada bendición a cada una de vuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.